Dios bendiga a cada una de mis hermanas, mis hermanos y que está viendo, ¿cierto?, este video y en forma especial los nuevos que se disponen a ver este video. Sean todos bendecidos y bienvenidos. De nuevo su pastor Joel Jara llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la decisión más importante que cada ser humano realiza aquí en la tierra. Y para eso vamos a leer entonces su palabra y luego vamos a ir explicando un poquito por parte, ¿cierto?, qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor que está allí en Romano. Vamos a leer Romanos 10 y vamos a dar lectura del 11 al 15. Bien, en el nombre del Señor lo hacemos entonces. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí vamos a leer, ¿cierto? Y luego vamos a leer algunos otros versículos. Vamos a orar. Padre, en esta hora en el nombre de Jesús vamos a su presencia, Señor, para darle gracias por todas esas bendiciones que usted ha derramado sobre nuestras vidas en este tiempo, Señor. Tiempo difícil, Padre Santo, donde no todavía se puede volver a la normalidad, todavía hay muchas actividades que no se realizan, Señor, como antes, debido a la pandemia que nos ha azotado durante todo este tiempo, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, en esta hora y te pido, bendito Dios, que todos los que están sufriendo por alguna enfermedad, Señor, incluyendo, Señor, esta pandemia, este virus, Señor, que ha atacado con fuerza, bendito Dios, sean allí, Señor, visitados por su presencia y lleve, mi Dios, la sanidad y la tranquilidad y la protección, Señor, a todos los que están sufriendo algún tipo de enfermedad. Gracias, mi Señor, y que es nuestra preocupación, nuestra oración diaria por todos aquellos que están sufriendo, Señor. En el nombre de Jesús los encomendamos a usted entonces, Señor, a todos aquellos, como dije, que están con alguna aflicción, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces tenemos una porción de la palabra del Señor y que vamos a ir explicando un poquito, ¿cierto?, para llegar a la exhortación de su palabra. Hemos hablado, ¿cierto?, en este tiempo, yo les estaba hablando para todos los que están viendo estos videos, ¿cierto?, de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es ser parte de la familia de Dios, del momento que nosotros nos hacemos miembros, ¿cierto?, de esta familia de Dios. Y que estamos aquí en la tierra, ¿cierto?, durante el tiempo que Dios nos permita vivir, pero de allí pasando ese umbral de la muerte, ¿cierto? Nos trasladamos a la presencia de Dios, a ese tercer cielo donde está el Padre y el Hijo, ¿cierto? A la diestra, dice, o sea, a su derecha. Está allí abogando por cada uno de nosotros aquí en la tierra. Esto es hermoso, esto se cree por fe, y cuando nosotros decimos hijos de Dios, tenemos que aplicar fe, porque sin fe, como dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Porque todos los que nos acercamos a Él debemos creer que Él existe.
Si no creemos que Dios existe, es imposible agradar a Dios, es imposible hacer uso de esta fe. Entonces, todo creyente se mueve por fe. Y lo que leímos, ¿cierto?, en la palabra, nos está hablando de que la Escritura dice que el que cree, ¿cierto? Ya vamos a ver algunos versículos más, ¿cierto?, que se complementan con este. El que invocar el nombre del Señor dice que será salvo, ¿verdad? Y luego nos dice la palabra que leímos, ¿cierto?, que muchas personas no creen porque no han oído. Algunos sí han oído y definitivamente deciden no creer. Pero hay muchas personas que no creen porque no han oído, ¿cierto?, el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces allí es donde falta, ¿cierto?, y es donde los cristianos debemos estar haciendo ese trabajo, llevando ese mensaje de salvación a todos los que nos rodean, comenzando por nuestra familia. ¿Se fija? Porque dice, ¿cómo van a creer? Nos hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Cómo van a creer si no han oído nunca del Evangelio? Nadie les ha hablado, ¿ya? Difícil que puedan creer si no han oído. Y también se hace difícil si las personas no son enviadas, o sea, no son tocadas a través del Espíritu Santo de Dios para que vayan y lleven el mensaje a los vecinos, al pariente cercano, ¿cierto?, al amigo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y luego termina el versículo, ¿cierto?, diciendo, qué hermoso es, ¿cierto?, qué hermoso es para aquellos que se atreven, para aquellos que van a llevar estas nuevas de salvación, qué hermoso es, dice, los pies de los que llevan el mensaje de paz, mensaje de salvación. Entonces usted y yo, los que ya hemos dado este paso, somos importantes en las manos de Dios. Bien, eso a modo de introducción es así. Y así de importante como lo dice la palabra. Todo está en la palabra de Dios. Bien, entonces entramos de lleno en el tema que yo he puesto por título la más importante decisión. La más importante decisión. Hermano, todos los que se acercan a Dios tienen que tomar una decisión. Y para ir analizando un poco, ¿cierto?, como punto número uno, y vamos, ya entramos, ¿cierto?, en el tema, como punto número uno, toma de decisión o toma de decisiones. Y nosotros en la vida siempre estamos tomando decisiones. En toda nuestra existencia, usted y yo estamos tomando decisiones a diario. Algunas más importantes que las otras, pero estamos tomando decisiones todo el tiempo. No hay en ningún ser humano en la vida que no tenga que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones en diferentes casos en que nos encontramos. Tenemos que ir tomando decisiones. Entonces, este sentido, ¿cierto?, de decidir es algo que nos afecta a todos, todos los seres humanos, sin excepción. Tenemos que tomar decisiones, buenas o malas decisiones, pero las tomamos, ¿verdad? Tomamos buenas o malas decisiones, algunas por consejos, ¿cierto?, de personas sabias. A veces tomamos decisiones por consejo de personas que no son tan sabias. Algunas decisiones, ¿cierto?, por consejos de la familia, que son las que menos a veces las personas consideran. A veces consideran otro tipo de consejería, ¿cierto? Y lamentablemente se toman decisiones equivocadas y que tienen mucho costo para cada uno de los que asume esta decisión, ¿cierto? A veces decisiones, malas decisiones, ¿cierto? Pero debemos tomar decisiones.
¿Y cuántas veces, y podríamos detener un poquito, cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Yo me incluyo. Yo no tengo ninguna perfección para tomar todas las decisiones en forma correcta. Me he equivocado muchas veces. Así que yo lo entiendo si usted tomó decisiones equivocadas, pero ya se tomaron esas decisiones y vivimos las consecuencias, ¿cierto? Usted vivió las consecuencias o está viviendo las consecuencias de una mala decisión. Y yo también viví situaciones complejas porque tomé malas decisiones. Pero como dije, sean buenas o malas decisiones, usted y yo tenemos que en esta vida terrenal ir tomando decisiones. Bien, se despeja, ¿cierto? Bien el primer punto. Avanzamos entonces. Punto 2. Punto 2. ¿Cómo estar más seguros de tomar buenas decisiones? ¿Cómo estar más seguro de tomar buenas decisiones? Vamos a ver dos puntos aquí. En primer lugar, ¿cierto? En primer lugar, sin ser cristianos, sin ser hijos de Dios, como persona común y corriente, yo puedo decir también, un poco por la experiencia, ¿cierto? Que escuchar a los padres es el primer consejo que yo, como digo, por la experiencia, puedo decir que escuchar a los padres es una buena decisión para comenzar. Escuchar a la familia. Porque los padres, todos los que somos padres, ¿cierto? Sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién quiere afectar a sus hijos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Todos entonces queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Por lo tanto, nosotros como padres queremos dar el mejor consejo, ¿cierto? Para que a nuestros hijos nos vaya bien. El tema es si nuestros hijos quieren recibir nuestro consejo o aceptar nuestro consejo. Muchas veces no lo hacen. Pero para tener cierto mejores resultados es bueno escuchar a los padres. Es bueno también, ¿cierto?, escuchar al cónyuge, los que son casados, los que están en pareja. Escuchar a tu pareja. Escucharla. El hombre debe escuchar a su esposa, ¿cierto?, cuando va a tomar una decisión importante. El joven que va a tomar una decisión importante debe escuchar a sus padres en primer lugar. Escuchar a la familia. Por allí, ¿cierto?, hay familiares en quien usted puede tener confianza, ¿cierto? Y tener un consejo apropiado. Como decían los casados, el esposo debe escuchar a la esposa, igual la esposa debe escuchar a su esposo. Cuando se toman decisiones importantes que tienen que ver, ¿cierto?, con el asunto familiar en que se involucre la familia, un bien material, no sé, que va a tener sus costos, que hay, qué sé yo, compromisos de por medio, tiene que ser una decisión tomada a nivel familiar, ¿cierto?, con su cónyuge o con su pareja, como digo, los que no están casados. Entonces debemos escuchar a la pareja, hombre o mujer. El hombre debe escuchar a la mujer escuchar al hombre, ¿verdad? Entonces son consejos de experiencia, ¿ya? De experiencia de vida, nada más. Eso es en primer lugar, ¿cierto? Para ir tomando medianamente decisiones buenas. Y aún así, ¿cierto?, nos equivocamos y tenemos dificultades. En segundo lugar, ¿cierto?, en este mismo punto, pero en segundo lugar, cuando ya somos cristianos, cuando usted y yo hemos dado el paso de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, como hablamos hace unos días atrás, ya somos miembros de la familia de Dios, usted es hija, usted es hijo, ¿cierto? Y somos todos de la familia del Señor. Entonces aquí el consejo con mayor razón, hay que escuchar a los padres cristianos.
Escuchar a los padres cristianos, su consejo. De nuevo repito, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y también los padres deben escuchar a sus hijos cristianos. Hay hijos que son muy cristianos y padres que no lo son tanto. Bueno, escuchen a sus hijos cristianos. Porque ellos tienen, ¿cierto?, la templanza, y todos los cristianos en general, hay una consejería, ¿ya? Los líderes en este caso cumplen una función importante, los líderes de cada agrupación cristiana. Van a tener un consejo para nosotros. Los pastores siempre tendrán un consejo para usted en alguna decisión importante. Los cristianos jóvenes que quieren tomar decisión como ir al matrimonio, por ejemplo, deben tener en cuenta a sus pastores, a sus líderes, ¿ya? Ellos les van a dar consejos sabios. La palabra, ¿cierto?, dice de que no debemos casarnos con yugo desigual, y generalmente lo hacemos. Entonces, pero allí habrá una palabra, ¿cierto?, de ese líder, de ese pastor, de ese papá cristiano o de ese hijo cristiano hacia los adultos. Bueno, va a estar entonces, allí están, ¿cierto?, las formas en que nosotros recibimos consejería para tomar buenas decisiones. Y aún así nos podemos equivocar. Pero sabe, por todas estas consideraciones, ya sea, ¿cierto?, lo que hablé en el primer punto y en este segundo, ¿cierto?, en segundo lugar de este punto, por sobre todas esas consejerías está nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso esto, porque ya si tenemos esta consejería cristiana, ¿cierto?, pero aparte de eso, por sobre todo eso, ¿cierto?, tenemos el consejero que nunca se equivoca. El que tiene la certeza completa, absoluta, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo buscamos el consejo de Él? Dos formas. Una, a través de su palabra. Leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Allí están todos los consejos. Estos días estamos estudiando, ¿cierto?, con algunos hermanos líderes de la congregación de Chillán. Y con ellos conversábamos, ¿cierto?, respecto del estudio que estamos haciendo. ¿Cómo nos damos cuenta que en la palabra del Señor está toda la consejería? La consejería para ver, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios en el desierto. Cómo Él podía, ¿cierto?, instrucciones para los siervos, instrucciones para los amos, ¿cierto? Leyes para dirimir un problema, un pleito, ¿cierto? Un problema que se presentaba entre los mismos israelitas. Todo estaba allí. ¿Qué había que hacer, ¿cierto?, si alguien tenía un problema con algún vecino, con sus animales? ¿Sí? Todo está escrito en la palabra de Dios. Y hablamos con nuestros hermanos que muchas de esas leyes que están allí, ¿cierto?, las han tomado los gobiernos de todo el mundo para poder escribir sus propias leyes. Están allí. Si usted lee, ¿cierto?, Éxodo, a la mitad del libro de Éxodo comienza, ¿cierto?, después de los 10 mandamientos comienzan las leyes. Levítico, Deuteronomio, allí están todas las leyes del Señor. Y de allí se han sacado números también, de allí se han sacado las leyes, como digo, para los gobiernos. Si usted quiere estudiar un poco más allí, se va a dar cuenta que está todo. Entonces con nuestros hermanos comentábamos, porque estábamos estudiando esos libros, y nos podemos dar cuenta entonces cómo Dios ha permitido, ¿cierto?, que nosotros entendamos y poder regirnos bien aquí en la tierra. Entonces, el mejor consejero de todos los que ya hemos mencionado es nuestro Señor, en primer lugar, ¿cierto?, a través de su palabra. Y luego, en la oración, cuando usted y yo busca, ¿cierto?, respuesta para tomar una decisión, ponemos el problema allí ante Dios, ¿cierto?, y oramos, doblamos nuestras rodillas, ¿cierto?, y le pedimos, Señor, quiero hacer esto, Señor, ¿qué dice usted?
Se fije, y allí podemos tener respuesta rápida. Dios nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar, ¿cierto?, a través de su palabra, como dije, pero en la oración vamos a encontrar respuesta. Nosotros vamos a hacer presente la petición, nosotros vamos a pedir el consejo a Dios y Dios nos va a responder. De alguna manera Dios se va a hacer presente. El Espíritu Santo operando va a dar la respuesta. Se fija entonces, el consejero que nunca se equivoca y suple todo a la demás, está por encima de toda la demás consejería, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos encontrar, como dije, repito, a través de la palabra y a través de la oración. Bien, punto 2, terminado entonces. Espero que esté atento, mi hermano, mi hermanita. Avanzamos entonces. Punto 3. Y aquí nos vamos a detener un poquito más. Porque aquí está la decisión más importante de nuestras vidas. Ya despejamos, ¿cierto?, que tomamos buenas o malas decisiones, pero en este mundo siempre estaremos tomando decisiones. Y esto no termina, hermanos, hasta toda nuestra existencia. Vamos a ir tomando decisiones, como dijimos. Pero hay la decisión más importante de nuestra vida, es cuando nosotros decidimos por Cristo. Cuando tomamos la decisión de decir, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero pertenecer al reino de Dios y quiero ser inscrito en ese libro de la vida. Esa es la decisión más importante de toda nuestra existencia aquí en la tierra, porque tiene repercusión eterna, porque después de la muerte, si hemos decidido por Cristo, nos vamos a vivir al tercer cielo con nuestro Señor y Dios Padre. Vamos a estar allí, viviendo eternamente, donde el tiempo se acaba, como lo hemos mencionado en temas anteriores. Se acabó, ¿cierto? Se acabó el tiempo después de la muerte. Como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, integramos, ¿cierto?, esa familia y nos entregamos a la familia que está en el cielo en forma definitiva para vivir eternamente, donde el tiempo desapareció. Por eso es que esta decisión es tan importante y en el día de hoy yo he querido volverla a mencionar porque lo he dicho antes, hermano, pero es tan importante esto que yo lo voy a repetir no sé cuántas veces, porque el Señor me demanda que lo haga. Esta, repito entonces, es la decisión más importante de toda nuestra existencia aquí en la tierra. Decidir por Cristo, reconocer al único Dios verdadero, Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por mí, que entregó su sangre bendita allí en la cruz. Esa es la decisión. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo tomar esta decisión? La palabra es clara, dice que tenemos que creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si hacemos eso, hemos repetido mucho este versículo también, ¿cierto?, que está allí en Juan 1:12, que dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que le reciben. Lo que leímos en la palabra, ciertamente los que creen, ¿cierto?, y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 3:16, de tal manera vino, ¿cierto?, el Señor a este mundo, porque amó tanto al mundo, pero vino para que todo el que crea en la obra redentora de Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tenemos muchos versículos que hablan de esto, pero el tema es creer y recibirlo. Pero sabe, el apóstol Pablo lo despeja aún más. Este mismo pasaje donde yo leí, ¿cierto?, un poco más adelante, poco más atrás, ¿cierto?, voy a leer del 10, capítulo 10 de Romanos, ¿cierto?, voy a leer del 8 en adelante.
más, que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Y luego dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, más específico todavía. Y luego dice el 11, bueno, el 11 ya dice lo que creímos, ¿cierto? Lo que leímos ya dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, o sea, no irá a vergüenza eterna, sino que irá a salvación eterna. Ya Juan 3:18 dice que no será condenado. Por eso entonces, primero es, ¿cierto?, confesar con nuestra boca. Y confesar con nuestra boca significa, Señor, yo creo en ese sacrificio santo que usted realizó en la cruz. Estoy hablando principalmente para los nuevos, algún nuevo que se esté integrando, alguien que vea este mensaje. Para usted que es nuevo, que nunca ha escuchado hablar de la palabra del Señor, es para usted, diciendo que si usted confiesa con su boca, ¿cierto?, creyendo en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, porque eso fue lo que pasó, lo que hizo Dios con él. Entonces dice que serás salvo. Pero el punto es aquí, ¿cierto?, que debemos creer en primer lugar, confesar con nuestra boca, debemos hablarlo, por eso es que decimos nosotros, repetimos una oración que resumimos de todos los versículos que hablan de esto, ¿ya? De todos los versículos que hablan de salvación, lo resumimos, ¿cierto? Los líderes cristianos resumimos esto en 4 pasos, que es creer, ¿cierto? Es recibirlo, es arrepentirnos y es pedir perdón. En esos 4 pasos nosotros confesamos a Cristo con nuestro Señor, con la boca confesamos, hablando, no es de pensamiento, es declararlo con su boca, como dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que nos dice, o sea, que Jesucristo es el Señor, el que Dios levantó de los muertos, es el rescatador, es el que vino a salvarnos. Se fija, por eso es que no existe otra persona, y es enfático el Señor a decir que no hay otro nombre bajo el cielo, bajo esta tierra, ¿cierto?, en esta tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Lo dice Timoteo, lo dice en Hechos. Entonces tenemos palabra más que suficiente para declarar que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Se fija? Entonces esa es la manera de llegar, esta es la forma de llegar a hacerse un hijo, una hija de Dios. Hay muchos versículos, solamente yo estoy resumiendo, pero lo que leí, hermano, nos dice, nos despeja muchas dudas para las personas nuevas. Entonces, en el día de hoy yo hago el llamado en el nombre del Señor, hago el llamado, ¿cierto?, para todos. En primer lugar, ¿sabe a quién voy a estar llamando en esta hora? ¿A quién voy a estar llamando yo? A los antiguos, a los que están firmes en el Señor, aquellos que están perseverando. Yo les quiero pedir que aseguren, ¿cierto?, esa comunión con Dios. Yo quiero pedirles que oren mucho en este tiempo, principalmente en este tiempo. El apóstol Pablo, ¿cierto?, nos aconseja que debemos estar firmes, pero hay uno de los versículos que me llama la atención, ¿cierto?, en Primera de Corintios 10:12, que dice, mire que el que esté firme, dice, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Usted lo puede buscar y leerlo. 1 Corintios 10:12. Luego aparece, ¿cierto?, allí Primera de Pedro 5:9, Segunda de Pedro 1:10,
Colosenses 4:12, o sea, no tengo el tiempo para leer todos los versículos, pero ahí están todos los pasajes que hablan para los que ya hemos dado ese paso, para los cristianos antiguos. Miremos estar firmes conforme la palabra de Dios. Tiene que haber una comunicación con Dios. Y aún así, dice el apóstol, debemos estar firmes para no caer. Está diciendo, mira, la tentación está a las puertas, está por todos lados. Pero usted manténgase firme en la fe. Siempre firme en la fe para no caer y tener la seguridad de la salvación. Para los que están, cierto, un poco alejados, el llamado para los que están un poco alejados, aquellos que están diciendo en su corazón, no, yo no voy a volver más a la iglesia, no me voy a acercar, no, si es lo mismo. Cuidado, yo le pido en el nombre del Señor, venga al Señor, venga pronto al Señor. Si todavía no se congrega, venga pronto a congregarse. Mientras tanto, cierto, hemos estado haciendo cultos a través cultos allí familiares, y este mensaje usted lo recibe allí en su teléfono. Entonces, nunca hemos dejado de entregar palabra del Señor. Pero si usted se encuentra en una condición un poquito alejado, que como que le cuesta volver, yo le pido que urgentemente se comunique, ¿cierto?, con el Señor. Doble su rodilla, diga, yo voy a volver y voy a ser un hijo de Dios ferviente, voy a alabar, voy a adorar a Dios. No se quede abajo, no se aleje, no deje que otros tomen tu corona, porque tú tienes una corona, pero puedes estar al borde quizás de perderla. Sabemos que la salvación, cuando se otorga, es casi indefinida, digo casi perpetua. Pero muchos están caminando al filo de caer al abismo. La palabra dice claramente allí en Apocalipsis 3:20, ¿ya?, que tibio no le servimos al Señor. Él dice, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Perdón, es 3:16, Apocalipsis 3:16, dice que los tibios Él los vomitará de su boca. Es fuerte esa palabra, ¿sabes? Yo cuando la leo me quedo meditando, porque es fuerte. Dice que los tibios, por eso la misma palabra aconseja que seamos fríos o calientes, dice. Pero cuando está hablando en esos términos, está hablando calentito ahí a la palabra del Señor, estar cerca de Dios en oración, en búsqueda, es cierto, en alabanza, en adoración, calentito con el Señor. Y frío, estás por allá lejos. Pero tibio, dice que tampoco le servimos. Dice que tibio, 3:16 de Apocalipsis, dice que nos vomitará de su boca. Así que yo le digo a usted, a los que están un poquito alejados, nunca llegue a ese punto de ser tibio, nunca, porque el solo ser tibio a mí ya me estremece. El ser tibio es ser vomitado por Dios. Por lo tanto, salga de esa condición de frío y venga a ese fogón espiritual que está esperando por usted. Y sabe, está ahí al alcance de su mano, es doblar la rodilla y decirle, Señor, yo he estado frío durante este tiempo y casi tibio, Señor, pero sé que así no te sirvo, entonces yo ahora busco tu presencia y vengo para de nuevo estar calentito, ¿cierto?, con el Espíritu Santo del Señor. Usted está inscrito en el libro de la vida, por lo tanto, no se enfríe al punto de quedar fuera. Amén. Yo voy a orar por usted que está un poco alejado. Pero yo quiero pedirle ahora el llamado para los nuevos, aquellos que nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que nunca les han hablado del Señor. Quizá usted de casualidad se encontró, ¿cierto?, en YouTube con este video, con este pastor que le está hablando. Pero para usted que nunca ha escuchado qué es salvación,
Yo le digo en esta hora, como lo dice la palabra, que es creer, que es arrepentirse de su vida pasada, que es pedir perdón y que es pedirle al Señor que lo inscriba en el libro de la vida. Así recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero orar por usted, por esos que nunca han dado este paso, y usted repita esa oración conmigo. A usted le estoy haciendo el llamado, al que nunca ha dado este paso, al que se encontró por casualidad con este video, o de las personas que ya lo han visto y le dijeron a usted, vea este video donde el pastor hace el llamado. Yo a usted le pido en esta hora que ore conmigo y repita esta oración. Amén. Para los nuevos, los que nunca han dado este paso, voy a orar y usted repita entonces esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo voy a su presencia para declarar con mi boca, confesar con mi boca, que creo en ese sacrificio santo que usted realizó en la cruz, que murió por mí allí en la cruz, que dio esa sangre bendita por mí. Yo creo entonces en ese sacrificio santo. Gracias, Señor. En esta hora yo le pido perdón por mi vida pasada, por todo lo mal que he hecho. Me arrepiento de esta vida pasada sin haberlo considerado a usted como mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. En esta hora yo le pido ser inscrito, registrarme allí en ese registro celestial como hija o como hijo suyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por recibirme como hijo o como hija. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, créame que ha dado el primer paso y ya está inscrito en ese libro celestial que está en los cielos. Esto se cree por fe. Por fe. Usted está registrado como hija o como hijo de Dios. En la próxima oración que usted haga, dígale su nombre completo al Señor, aunque Él ya lo sabe, pero dígale su nombre completo al Señor. Amén. Yo voy a orar ahora por los antiguos, por los hermanos que están firmes, que tienen que mirar para no caer. Y voy a orar por los que están alejados, por aquellos que están a punto de ser tibios. Amén. Voy a orar por ustedes también. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están allí, por los guerreros antiguos, Señor, por estos hijos e hijas suyas, Señor, que llevan tiempo siendo miembros de una congregación, Señor, siendo miembros de la familia suya, mi Señor. Te pido por ellos, Señor, que estando en esa firmeza de fe, Señor, estén siempre observando para no caer, estar siempre, Señor, dándote gracias por todo lo que les sucede, bendito Dios, por su vida, por su familia, por lo que tienen, por todo, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y oro en forma muy especial, Señor, por aquellos que están alejados, por aquellos que les cuesta ir a la reunión familiar, por aquellos que escuchan quizás a lo lejos y les cuesta acercarse, les cuesta cantar una alabanza, bendito Dios. Te pido en esta hora, Señor, que lleves con tu Espíritu Santo, mi Señor, tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos para que ese corazón vuelva, Señor, a vibrar, vuelva a sentir tu presencia. Te pido por aquellos entonces que están alejados, que estando inscritos como hijas y como hijos, Señor, se están enfriando, Señor. Y por ningún momento lleguen a ser tibios, Señor, porque así tampoco usted los recibirá, como dice su palabra. Yo con todo temor te ruego, Señor, nunca llegar a ser tibio, Señor. Perdona todas las faltas de mis hermanos, de mis hermanas. Perdona mis faltas, perdona todo, Señor, lo que hacemos mal. Pero nunca queremos ser tibios y menos fríos, Señor. Queremos acercarnos, Señor, a este fogón del Espíritu Santo que está, Señor, ahí simplemente al doblar mis rodillas nomás, a una oración, a una comunicación con usted.
Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendigo entonces a mis hermanos antiguos, Señor, a cada uno de ellos, a los que están un poquito alejados, como dije, Señor. Anímalos, Señor, a que pronto, bendito Dios, vengan, muy pronto, Señor, vengan a tu presencia. Y a los nuevos en forma especial, aquellos que dieron el paso, Señor, por primera vez de ser tus hijos, aquellos que repitieron esa oración conmigo, yo te pido, Padre Santo, que inscribas en ese registro celestial, Señor, el nombre de las hijas y de los hijos que en el día de hoy dieron ese paso y que escucharon el llamado, Señor, que se les hizo en esta oportunidad. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo, provee para ello todo tipo, Señor, de bendición, que alguien cristiano más antiguo los ayude y los guíe, bendito Dios, un líder, un pastor, los guíe, Padre Santo, a seguir, Señor, escudriñando tu palabra y aprendiendo de usted. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga, a cada uno de ustedes, antiguos, nuevos, todos bendecidos, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.